A 6 kilómetros de Granollers se levanta el gran polígono industrial que agrupa unas 30 empresas en Montornès del Vallès. Constará de un hotel de 100 habitaciones y una ciudad satélite para 15.000 habitantes, mercado, supermercado, escuela y cine. Después de colocar la primera piedra de la ciudad satélite, el subsecretario de Gobernación, don Luis Rodríguez de Miguel, contempla con el gobernador provincial la maqueta de las futuras edificaciones. El dia 28 de juliol de 1962 es va col·locar la primera pedra del polígon industrial Riera Marçà. S'iniciaven d'aquesta manera les obres per a la construcció del primer polígon d'iniciativa completament privada. Es coneixia popularment com el Polígono. Els habitatges de la ciutat satèl·lite Riera Marçà van ser inaugurats el 9 de febrer de 1965 amb la intenció d'allotjar els treballadors que, des de tot el país, arribaven a buscar feina a les nombroses empreses que s'establien al voltant de Barcelona. Pues nos enteramos por La Vanguardia, que aquí hacían unas viviendas bastante bien de precio. La Vanguardia, entonces vinimos aquí un domingo para enterarnos a ver, porque yo no lo conocía ni Montornès. I a mi només a l'arribar aquí, no sé, sents una cosa a dins que em va agradar de seguida, el panorama, un poble petit. Pues cuando Mari vio el lugar y el sitio, decía que dónde la había traído. Y la madre de Mari te decía, Dios mío, ¿dónde has llevado a mi hija? Para solicitar el piso, di 22.500 de entrada, 22.500 pesetas. Cuando me entregaron las llaves, otras 22.500 pesetas, que fueron 45. Y luego durante 20 años, 1.100 pesetas. Los pisos grandes, por ejemplo el 14, el 16 y el 15, que son los que hay dobles, esos me parece que pagaban 1.600. Pues unas 290, una cosa así. Y las letras no pasaban por el banco, sino que el señor Forcada venía cada primero de mes, traía la letra y pagaba las 1.100 pesetas. De les lletres que vaig firmar encara em fa mal la mà. Vinimos y no nos dejaban entrar en la escalera porque nos dijeron que los pisos todavía no estaban terminados. Se ve que hubo mucho defraude, hubo mucho jaleo. Riera Marçà, yo qué sé, los encargados que había, se llevaron cada uno lo que pudo, venían camiones cargados de material y lo mismo que entraban salían. Al no haber control, cosas que entraban desaparecían, según se decía, que nadie sabía ni quién se las llevaba. Que s'emportaven cap aquí, cap allà, i això es quedava només als pisos i s'ha acabat. Aquest nou barri havia de ser un complex residencial modèlic amb tots els serveis imaginables, però tot va quedar a mitges. Els carrers i les places no es van urbanitzar i van anar sorgint problemes derivats de la manca de serveis. Eran 804 viviendas y piso no había nada más que en lo que es la circunvalación primera, es lo que había. A la izquierda y esto ya no había nada. Hicieron los pisos, pero lo demás estaba todo urbanizado. Ya no había lo que debería haber, digamos, en un polígono que se hizo para unas personas que venían a trabajar. Cuando yo llegué aquí, esto todo era barro. No andaban más que gorriones. Había 2 o 3 coches por la zona, el taxi, 2 o 3 coches más, y era todo pues, tierra. Cuando llegaba el invierno, era imposible poder caminar, por ninguna parte. Que un domingo, o venía todos los domingos, el señor Riera Marçà y su señora en la plaza para calmar los ánimos, para dar la cara. Y algunos venían, como me acuerdo que se formaba una... Digo, no había más problemas pues porque todos éramos de pueblo, porque casi todos, aquí no había nada más que yo conociese 2 familias de aquí catalanas. Como no habíamos visto otra cosa mejor, pues todo aquello estaba bien. Que pisábamos barro, pues ya lo sé. A nosotros nos pareció un palacio. Al barri veies els pisos però et donaves compte de que estava per asfaltar, que estava tot de fang com plovia. Això, tu pensaves, bueno, això ja s'arreglarà, no? Després van venir els problemes, més endavant.
Había una cuba de agua muy grande en la Plaza del Poli, teníamos que ir a buscar agua a la cuba. Y esa era el agua que teníamos nosotros, porque no teníamos agua en el piso, teníamos más que luz. La luz era de la obra. Y entonces por la mañana hacía tanto frío entonces que el señor Forcada por la mañana le encendía un fuego para que se descongelara y pudieran las mujeres bajar agua. A los primeros años, el primer año eso lo pasamos un poco. Tardó en tener agua, luego hubo muchos problemas. Porque el motivo era que en el pozo que había se rompía, de cuando en cuando las bombas se rompían y el agua se cortaba. Pero claro, entonces venía el agua, decían, de aquí de Canché, y si se rompía la tubería en medio de la vega, o la rompía algún tractor, porque entonces no pasaba como ahora, que están hondas, pues nos jodíamos toda la barriada. Y entonces el alcalde tomó la decisión de traer cubas de agua, y de cuando en cuando pues íbamos con cubos. Y las mujeres pues con el cubo por el agua, con el botijo, como en el pueblo cuando íbamos a buscar al campo, igual. A partir de 1964 va començar a arribar gent procedent d'arreu del país, atreta per les possibilitats laborals que oferien els polígons que sorgien al llarg dels rius propers a Barcelona, com era el cas del Mogent. El fet que el barri estigués allunyat del nucli urbà i les poques possibilitats de mobilitat van generar un sentiment de col·lectivitat que va arrelar ràpidament. Como una familia grande, porque todos éramos extremeños y andaluces. Algunas familias catalanas también se unían a nosotros. Com una família tot, perquè ens coneixíem tots. Anaves al carrer, hola fulano, què tal, què d'això? Quan veníem, a mi feia vergonya que la meva mare parlés català aquí, perquè jo me sentia molt estranya. Sí. De fet, en l'escola em deien la catalana. Entonces era, digamos, empezar de nuevo, porque todo que yo había dejado lo que era mi cultura, digamos, un poquito andaluza ahí en Barcelona, y volver a empezar, volver otra vez a recuperar ese acento que había perdido. En aquella època, això ho tinc a dir amb el cor obert, era fantàstica. Eren matrimonis joves i l'escala nostra era com una família. Todos teníamos llave de los vecinos. Yo qué sé, yo tenía que salir y dejaba la puerta abierta, con la vecina la puerta abierta igual, casi todos los vecinos. O pillábamos la gripe, la pillábamos todos, porque todos éramos... Claro, es que todos nos íbamos a ver y al final acabamos pillando todos la gripe, el sarampión, la varicela... Pero sí que es verdad, como la pillara uno en la escalera, la pillaba todo, tío. La impossibilitat d'aconseguir aliments al barri va fer sorgir diverses iniciatives per comercialitzar diferents productes. Y la primera tienda que pusieron fue un señor y se puso con una mesa, una mesita de estas de cocina, en la plaza, ahí en la puerta de bloque 14, y vendía allí 4 latas de sardinas, vendía 4 cosas. Eso fue lo primero que pusieron aquí. Y ya aún más tiempo, y si eran más personas, pues aprovechaba que bajaban los viernes al Clot, a Barcelona, al mercado del Clot. Al Clot iba mucha gente y compro ya para la semana. Se juntaban varias, o yo a veces me quedaba con mi vecina, o ella se quedaba con los críos, y los viernes iban a comprar a Santa Catalina o al Clot. El barri de Can Parellada, situat al nord del polígono, també era freqüentat pels veïns per comprar productes de primera necessitat. A mitjans dels anys 60, aquest barri es va veure afectat per diverses obres i els seus habitants van haver de buscar una nova forma de guanyar-se la vida. Eren un grup de cases, però ens dedicàvem a l'hort, teníem bestiar, i en els primers anys a casa hi havia vaques, i la gent d'aquí, els primers que van començar a venir, molts anaven a comprar ous o la llet. Però llavors va resultar que en un moment puntual, quan s'estava començant a fer-lo del polígono, van traçar, que ja estava traçada, però deien que no la farien, l'autopista, l'AP7. I ens agafa el terreny de punta a punta. Vam haver de plegar de fer de pagès. Ja hi havia el bloc 14 i 15 del polígono, en Salaquera, ja hi havia locals comercials a baix, que estaven buits, la part baixa, i vam muntar la primera botigueta. L'arribada exponencial de treballadors que començaven una nova vida al barri va fer sorgir noves oportunitats de negoci.
Aviat van aparèixer nombroses botigues que oferien tota mena de productes i serveis. Me parece que lo primero que pusieron fue la bodeguilla, que era de Baudilio, que està en la esquina del bloque 15. Ell va començar el 64 i nosaltres em sembla que també. Este puso aquí también estuvo mucho tiempo, la droguería aquí, la droguería Iris. Allà estàvem al costat del Baudilio, ens anava molt bé, perquè Baudilio, Iris, Baudilio, Iris, Baudilio, Baudilio, Iris. En principio solo estaba la pollería de los Gutiérrez. Al lado puso una casa de electrodomésticos, la señora Trini, que le decíamos. También la señora Remey, que puso verdulería y como un pequeño colmado. Luego por detrás había una tocinería y al lado Durme, me parece que se llamaba. Y luego al lado había también como un colmado, que era la Antonia y el marido, y su dependienta la Rita, la señora María, que tenía lechería. Los Mogas también tenían una tienda muy buena, los Mogas en la Plaza del Pueblo, que también traían de todo del campo, de verdura, de cosas. Pues tiendas teníamos de todo. Es que no nos faltava de nada, havia de tot. Hi havia dos requeriments imposats per Riera Marçà que s'havien de complir en el moment de muntar un comerç. Un era que no hi podia haver dues botigues amb el mateix tipus de negoci i l'altre que aquestes només es podien obrir en els blocs adaptats a aquesta finalitat, és a dir, el 14, el 15 y el 16. Ya esto se fue animando y demanda de tienda había demanda, pero no había tienda. Entonces Riera Marçà, muy pillín, hablando así, en el bloque 14, 15 y 16, pues entonces entre los dos bloques, este espacio que quedaba... Cerró las terrazas por encima y hizo las dos tienditas que había en los laterales, que era una la lechería y otra lo de los plásticos. Que era un poco como ahora los chinos, por decirte algo, vendía de todo. Y todos íbamos a forrar los libros allí. Todos hemos forrado los libros en los plásticos. Y luego se empezaron a hacer tiendas en los bajos de los pisos pequeños. Pero eso no es tienda, ni hay techo para hacer tiendas, ni nada. Era un piso, un bajo. Había el contacto ese más humano de explicarte las cosas y hoy ¿por qué me ha pasado esto? Vengo a buscar esta prenda porque me voy y te explica por qué se ha de ir y todo eso, sí, sí. A més, però no sé com s'ho feia, sabia tots els fills de les clientes, com se deien, quan havien fet això, quan... Bueno, era tota una història, sí. Que como cada uno aquí éramos de un sitio, pues a lo mejor oías palabras que realmente no sabías lo que te pedían, que eran unos calzones. Ay, unos calzones, tú pensabas que eran calzutets, calzoncillos, y no atinabas, eran los pantalones, porque a lo mejor en su tierra se decían así. Y me decía, dame una troncha, digo, ¿y eso de troncha qué es? Y el hombre, yo ya sabía que cuando me dijera troncha, era una naranjada, y no me se ha olvidado. Gente con 10, 11 hijos, 8, 9, trabajaba solo su marido porque los niños eran pequeñitos, pues a veces iban a comprar fiado a la tienda, digo a la mía igual que a las demás también. Pues lleves esto y ya me lo paga cada semana o cada mes, como le venga bien. Y acababan una cosa y se llevaban otra y para todos nos íbamos arreglando porque a ti también te iba bien. Y yo me acuerdo que eso, pues ibas comprando algo y una tarjetita te iba apuntando. O sea, ibas pagando a plazo, es que lo que había. Gente que pagaban a semana, gente que pagaban a 15 días, en fin, entonces pues ibas dando porque la gente no llegaban al mes, ¿no? O tenías el dinero de golpe o ibas a comprarle a plazo, es como el Gaspar de los muebles, señor Gaspar, los muebles, antiguamente casi todos los muebles los hemos comprado del señor, estaban en el bloque 24, y lo mismo. L'any 1970, la població d'aquest nou nucli superava amb més de 1.000 habitants la de Montornès Centre. Aquest augment va fer sorgir la necessitat d'un nou mercat. A principis dels anys 70 s'obre el mercat de Nuestra Senyora del Carmen, que amb el mercat ambulant dels dimecres, al qual hi venia gent de tot arreu, subministrava els productes necessaris al barri. Malgrat tot, els nombrosos espais oberts que hi havia al voltant del polígono van facilitar el sorgiment d'horts. Aquí mateix, aquí on té ara tot això del Corte Inglés, tot això, aquestes naus, tot això estava perdut. I llavors un va començar a fer un hort
l'altre va començar a fer-ne un altre, i com que tot això és terreno, que no és d'això, i així ens van començar a fer els horts. Tu arribaves allà, et posaves una canya aquí i una allà, això és meu. I a picar i a acabar. I l'endemà un altre veí, oye, que... pues coge lo que quieras. Y acabar, y así nos feien los horts. Me acuerdo yo la primera vez que hicimos el huerto, pues no había ninguno a este lado de aquí, y el primero que se hizo allí fuimos nosotros. Y a raíz de ahí, pues evidentemente, porque nadie se atrevía, y ahí fue, hasta que llegaron a bordear el campo de fútbol. Patates, bledes, enciams, tot això no ho tenien que comprar. I a més servia de hobby. Todo el mundo era consciente de que esos huertos de ese terreno no era suyo. Y dio mucha pena cuando metieron las máquinas, cuando tuvieron que edificar todas las naves. Aquello dolió, la tirada de... Es que mucha gente los fines de semana iban y estaban allí. En un principi el transport públic era escàs. La necessitat de desplaçar-se a Barcelona feia que molts veïns anessin a peu fins a l'estació de tren de Montmeló. Després baixàvem a Barcelona, quan jo baixava a treballar cada matí, baixàvem al tren de les 6 del matí, y si haguessis vist aquesta muntanya d'aquí, la de la Henkel, pues nos juntábamos 4 o 5 en la plaza, nos esperábamos los vecinos, y entonces nos marchábamos a campo otra vez, por ahí por la montaña, hasta que salíamos allí a aquel lado. Esa montaña parecía una feria, unos para allá, otros para acá, unos para allá. Claro, todo el mundo cargado con maletas, con paquetes, con... Això era formidable, parlàvem del futbol, parlàvem d'aquí, parlàvem d'allà. Claro, eso es lo que había, no había otra cosa. La línia regular d'autobusos de l'empresa Segalés va arribar a finals de 1965 i a poc va anar augmentant la seva freqüència i recorreguts. El autobús salía de la plaza del pueblo, de aquí, delante del bloque 14, tenía la parada. Eso significó, fíjate, no te puedes imaginar, la gente lo contenta, todo el mundo al autobús. Suficiente autobús, que va, uno, y pequeño, no era de los grandes, no como ahora que lo ve usted, que siempre va vacío. A los primeros años no, pero luego ya me parece que había 2 autobuses, que uno iba solamente a la estación, iba y venía, y otro ya hacía el recorrido hasta Granollers. Pero los trabajadores de Barcelona venían... Dependíamos todos de Barcelona, todos teníamos que ir a Barcelona. Era una ciudad dormitorio. El quiosc del barri es trobava davant la parada d'autobusos. Pues otro día, estábamos allí, era tiempo bueno, estábamos allí fuera, un chico joven pone el autobús, le echa el freno, se baja y el autobús solo que iba caminando, se iba por la carretera para la iglesia. Se pegó un salto, ¿qué salto pegó? Que se montó en el autobús, con el autobús andando y lo pudo parar. Madre santa. Als primers anys hi va haver diferents metges que visitaven el barri. Ara bé, el més recordat i estimat va ser Don Pedro Chavarria. Va tenir la primera consulta davant el bloc número 13 i més tard als baixos del bloc número 18. Era un metge absolutament vocacional que vivia per al seu treball i la seva gent. Va exercir des del 1969 fins al 2001. Era médico, era familia, era todo, era una cosa fuera, era buenísimo, buenísimo. Una persona que, aunque sí le tenías que pagar, pero que si no le pagabas, da igual, tú podías ir a su visita que él te visitaba. 200 pesetas se pagaba. Pero él si le daba 100 pesetas, él no te decía nada. Tú le dabas lo que podías y él no te decía nada. Y si lo llamabas, te venía a casa. Lo llamabas y siempre estaba estaba ahí para ayudarte. Y lo que más te acuerdas es ver a la gente pasar. A don Pedro ibas, pedías la tanda y te ibas. Y tú veías, 1, 2, contabas 3, 4, voy detrás suyo, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces ahora vengo. Era un médico de los pies a la cabeza. Valía mucho, don Pedro, mucho. Ya nunca más habrá esos médicos. L'edifici que durant la construcció del barri havia estat la residència dels paletes va ser adaptat, el mateix any de la inauguració, per acollir una petita escola parvulari anomenada Parvulario San Nicolás. ¿Qué te digo? A lo mejor éramos 20 o 25 niños. Y el colegio era uno para todos. Yo, mi hermano me sacaba 6 años y yo iba al cole con él. Íbamos todos al mismo cole.
Y eso de llegar allí y cantar el Calasol, más de una vez nos ha tocado, ¿eh? Solo teníamos un libro, pues teníamos el libro ese, nos valía para todo. Poc després, l'any 1966, es va edificar de manera provisional un nou edifici per acollir la gran quantitat de nens i nenes que anaven arribant al barri. Aquesta construcció era coneguda com la Escuela de Lata i acollia els alumnes de primària. Entre el bloque 4 y el bloque 12 había unos barracones, digamos, hecho una cosa grande de chapa. Entonces, se puede decir que primero lo hice allí y además lo hice con la gente de primero, segundo, tercero, cuarto, porque todos estábamos metidos en un aula. Habían 2 aulas y estaban repartidos, estábamos todos allí. Si yo estaba haciendo primero y me tenía que decir, tienes que aprender a contar del 1 al 100, entonces me cogía, le decía, tú, enseña a este niño a contar del 1 al 100. Entonces, pues, todos un poco participábamos. La primera església, igual que el Parvulario Sant Nicolàs, era un barracó que es va adaptar per complir les funcions religioses. Perquè abans l'església era una barraca que hi havia allà on hi ha els col·legis. Como una iglesia, pues ahí se celebraban los bautizos. Sí, era una nau, però d'uralita, i en allà feia les misses. La primera pedra de l'església de Nuestra Senyora del Carmen es va posar el mateix dia de la inauguració del barri, l'any 1965, però no va ser fins uns anys després, impulsades per mossèn Miquel Colls Rojas, que van començar les obres. Aquestes van finalitzar el 1974. Claro, eran 9 millones de pesetas, la diócesis no le daba en aquel momento ese dinero y tenía que intentar pedir. Este señor ponía unas cuotas de 25 pesetas para la iglesia, unos recibitos, y luego era un señor que se metía en la empresa a pedir dinero para hacer la iglesia. Y entonces iba por las casas pidiendo, pero era muy pesado, y la gente se lo quería sacar de encima porque nada más te venía a pedir. Todo el barrio aportó, y muchas empresas también aportaron, porque él iba siempre por todos los sitios, se metía. Molta gent hi tenia mania, però era molt tirat per l'ante, saps? Y ya la gente se cabreó y dijo que ya no daba más dinero. Y sí, no mira por dónde, pues la iglesia de Barcelona pagó la parte que quedava, el resto que quedava. La construcció d'empreses al marge dret del riu Mogent era fruit d'una fugida de la congestió industrial de Barcelona. El complex industrial va iniciar-se l'any 1958 amb la construcció d'empreses com CITSA i Amol. Fins a finals dels 60, els rius es van mantenir nets i els nous veïns els aprofitaven com a lloc d'esbarjo. Aquí había peces, pero enorme, pero grande, que había. Yo con mi padre tenía la tienda, cogíamos una red de plástico que sacó cebolla, cogíamos los balbos del río. Y el agua estaba como cristalina. Lo bañábamos allí. Mis hijos se bañaban allí. Y nos bañábamos, en verano nos bañábamos ahí. I a l'estiu es banyaven els crios aquí en el riu. Havien fet basses ahir, però llavors no estava contaminat. L'arribada de noves empreses al polígon i a poblacions veïnes que quedaven riu amunt va provocar seriosos problemes de contaminació ocasionats pels fums de les fàbriques que no disposaven de filtres y por l'abocament al riu de residus sense depurar. Y Manufacturas del Vallete decía, hoy voy a hacer polvo rojo, bebías el agua roja. Si vamos a hacer pintura azul, bebías el agua azul. Entonces el agua, ¿qué pasa? Que a veces tú bebías el agua y te salía de color rojo. Pues se filtraba a través del río, se filtraba los pozos esos de la plana y bebías el agua de colores a veces. Sí, no te digo ninguna barbaridad. La Vanguardia, 15 de agosto de 1975. Aunque la ciudad Riera Marçà es un conjunto impresionante de problemas urbanísticos, sanitarios, docentes y administrativos de los que podría escribir un libro, la garantía de potabilidad del agua que se suministra a más de 1 millar de viviendas es algo que urge sobre todo lo demás. Yo recuerdo que fue Calé de Martorella Sanfó, venía con unas cubas, se instalaba en la plaza del pueblo, venían los vecinos con sus garrafas o sus recipientes a llenarla a través de la llave de la manguera y para casa. Y nos veías a todos con los cubos, claro, para maquinar para beber, ¿vale? Era agua potable. Y había unas filas
Madre mía, yo me acuerdo que... Y a lo mejor llegaba y no había agua. Pero mira, que bebieran gaseosa y vino y agua, que no bebieran. ¿Eh? La crisi del petroli de 1973 i la mala gestió empresarial van deixar un barri mal construït, mal comunicat i sense urbanitzar. Alguns veïns, desbordats per la problemàtica, van crear el 1976 l'Associació de Veïns, amb la intenció d'alçar la veu per a la defensa de nombroses reivindicacions que el barri tenia pendents des de feia 13 anys. Hasta que no se murió Frasquito y ya la cosa se empezó a mover. Cuando empezó a entrar la democracia en los ayuntamientos democráticos, entonces se formó un grupo de asociación de vecinos, que lo llamaban. I llavors ja va ser quan el Fèlix i companyia van formar una asociación de veïns. En esos momentos empezó a funcionar, a mover los hilos en cuanto a conseguir ya no solo mejoras para el barrio, sino crear pues dentro de las asociaciones grupos que llevaban el fútbol, que antes estaba un poco dejado de la mano de Dios, grupos que llevaban la Sampa, que estaba también abandonado, y, en fin. Hasta que no empezaron poco a poco a protestar, a hablar con él, el alcalde hacía lo que él quería, o me parece que quería, porque tenían antes los alcaldes eran yo digo y yo ordeno. Cuando yo estuve en una reunión con Riera Marchá y ellos, y a uno le acusaba, le decía que se callase porque le había regalado no sé qué, al otro porque le había entregado lo otro, pues claro, digo, esta gente realmente es que se encuentra atada. Entonces, o les obligamos, o no van a hacer, o no lo van a, de motu propio no lo van a hacer. El fet que les ciutats satèl·lits es trobessin separades dels nuclis urbans era conseqüència d'una estratègia per part del poder central de mantenir allunyades les reclamacions i les protestes. Sí, desde el ayuntamiento se veía un barrio aparte, de trabajadores, de gente de fuera. Tenien com si això fos un barri marginat, m'entens? Ui, aquests són del polígono. Las protestas venían, o sea, unas eran del corte del agua, que ya la gente estaba cansada del corte del agua. Otro era por pisar barro, que pisábamos barro. Mejores escuelas, había que exigir centro de salud, había que exigir casal de ancianos. Por todo, había que luchar por todo. Claro, lo perentorio en aquel momento era la urbanización, tener calles, tener plazas. Una lucha emprendida a través de vecinos y con el apoyo vecinal. La mayoría, casi el 100% de los habitantes, estaban por cambiar la situación, ¿no? Por luchar. O se hacía los domingos y los sábados, se hacía la huelga, donde está el que para los autobuses, pues ahí es donde siempre nos juntábamos aquí. Y desde aquí bajábamos andando al ayuntamiento. Pero la Guardia Civil tenía órdenes de dejarnos llegar hasta el puente. Después ya se desbordaron. Después ya llega un momento en que es muy bien, o sea, podéis hacer lo que os dé la gana, pero no vais a disparar aquí a 4.000 personas, eso está claro. Entonces pues, las manifestaciones ya llegaron al resto del pueblo. Però llavors hi havia manifestacions cada 2 per 3 a Montornès, l'alcalde que hi havia, que el pobre el deixaven fregit, anava davant de casa seva, y alcalde de Mite, que no, bueno. Pero al principio tenías miedo, pero empezamos, imagínate, a lo mejor con 1.000 personas hasta llegar la mayoría del barrio. Se'n van fer unes també que van ser molt fortes pels col·legis, també, que es va tancar el pas dels camions que anaven al Botano, allà a Vilanova, bueno, també un mogollón. Una semana, otra y otra y otra, eso ya salió del pueblo, ya se desbordó. Y ya lo que nos decía la Guardia Civil, los meto a todos en la cárcel. Pues no, le contestábamos, no metan en la cárcel. Pero no vamos a dejar de hacer estas protestas. Nosotros teníamos en jaque todos los días, todos los fines de semana, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, el Gobierno Civil abierto. Claro, esto llega a una situación que dice, esto hay que arreglarlo. El dia 9 d'abril de 1978, representants de l'Associació de Veïns van ocupar l'Ajuntament. Aquest fet
va reportar una resposta contundent per part de les forces de l'ordre controlades des del consistori. Es van tancar l'associació de veïns on hi havia l'Ajuntament abans, a Montornès, i estàvem tots en allà. I amb això que arriba una horda de lo que sigui, amigo, a desalojar-los de l'Ayuntamiento, agafant-los del cabell, bueno, allà hi va haver un follón. A una de la asociación de vecinos, a Maripaz, la arrancaron una mata de pelos de la cabeza, algo enorme. A los demás nos dieron con los fusiles, ¿no?, con las puntas de... y nos sacaron fuera. Había un coche que dando vueltas, vecinos, todos para abajo, que le están calentando a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y en realidad eran todos de aquí arriba, todos. Entonces había 17 o 18 personas que fueron los que entraron al ayuntamiento, que eran todos de aquí arriba. I llavors ens van acordar de venir aquí davant de l'església, aquí, i entrar a l'església. Però llavors es veu que la Guàrdia Civil ho va rumorejar de que veníem cap aquí, que la Guàrdia Civil va arribar primer que nosaltres. I esclar, el capellà que hi havia, el padre Miguel, es va acollonir. Es va acollonir i va tancar l'església. I llavors, quan vam arribar aquí, la Guàrdia Civil davant de la porta de l'església, amb les metralletes allà, i llavors l'associació de veïns, quan vam arribar aquí, es van sentar davant de l'església, van fer foc en allà. La Guardia Civil se le decía, cuidado que ustedes tienen armas, pero aquí somos cazadores, veis todos los pisos con las luces encendidas, ahí estamos todos también, el que no está aquí está allí, así que cuidado con lo que hacéis. Entonces estamos como en un periodo de guerra. Y a partir de ahí ya, al día siguiente, pues nos comunican que el gobernador civil nos ha citado para tener una reunión con nosotros. Embargo de fincas en el polígono Riera Marçà. Refiriéndose a la continua evasión de responsabilidades por unos y otros, el gobernador civil apostilló diciendo que se buscarán soluciones coordinadas para acabar con este continuo peloteo. L'acord del ple municipal del 12 de maig de 1978 va assumir la urbanització de Montornès Nord i iniciar l'expedient d'expropiació de béns de Nicolau Riera Marçà. El ayuntamiento asume la ejecución subsidiaria de las obras mientras las fincas se anotan en el registro de la propiedad como sujetas a embargo preventivo. No va ser fins al 1979, amb l'arribada del primer ajuntament democràtic, format bàsicament per membres de l'associació de veïns, que no es van començar les obres. Y aquello dio a llegar a que tuvimos al Félix de alcalde. La dirección del PSUV nos propone que entremos en esa lista, que encabecemos o que entremos en la lista para las próximas elecciones. Aceptamos y nos salió bien. Completamente a lo que se presentaron, le votamos todo y lo que hay hoy ha seguido ya detrás de Félix que tuvo. Esto estaba dejado de la mano de Dios. El promotor, no sé si es que por amistad o por dejadez o porque nadie le llamaba la atención, pues hacía y deshacía su antojo. Cuando este grupo político entró en el ayuntamiento y que empezó a decir, a ver, usted ofreció esto y tiene una obligación con el pueblo y lo va a hacer, o sí o sí. El Félix vale mucho y los demás todos completamente. I en aquí sí està bé, perquè es va luchar, y va a luchar el pueblo. Si no hubiéramos estado quietos, quizás no se hubiera hecho nada. Todo lo que se hizo en el barrio no es que lo hubiese hecho el ayuntamiento, es que lo habían hecho ellos. Por lo tanto, defendían a capa y espada todas las mejoras. Yo siempre decía, si es que Montornès Norte se vigila sola. Sí, es verdad, había 3.000 vecinos, eran 3.000 guardias. Yo decía 3.000 guardias, porque es que cualquier crío que iba a tocar una flor, a tocar una planta, a tocar lo que sea, Les lluites veïnals anaven acompanyades de protestes per part de treballadors i sindicats com comissions obreres de recent fundació el 1976 per millorar les condicions laborals. Y claro, era una vida de trabajo. No pensábamos en
Nada más que pensaba uno en trabajar. Trabajamos en jornada partida, a veces sábado, y teníamos unos salarios que no eran lo que realmente te declararan en nómina. Entonces la lucha era por un aumento equitativo del salario de acuerdo con unas empresas que había por aquí. No exigíamos los sueldos que podía pagar Henkel, que podía pagar Dorfa, Muebles La Fábrica, que podía pagar estas empresas, que eran algo que estaba fuera del alcance de muchas empresas, pero no sé, un salario equitativo. Y esa era la lucha. Costó mucho, incluso ya no a los trabajadores, sino a la familia de los trabajadores. Pues mi mujer me tenía que venir a traer la comida ahí, porque claro, no te atrevías a abandonar la empresa porque nunca sabías qué reacción iba a tener el empresario. Hubo dos fuertes, que fue Starluz, primero Muebles La Fábrica y Starluz, que estuvieron mucho tiempo en huelga. Han sido ellos nuestros padres los que han luchado por lo que hoy teníamos hasta ahora. Y yo veo que todo eso ahora lo estamos perdiendo, no nos movemos la juventud. Pero a veces los cambios yo los veo cuando tengo una fotografía del mismo sitio en un año y en otro. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo he estado toda la vida aquí, me parece ya que ha estado siempre así, ¿no? A finals dels anys 70, coincidint amb l'arribada de la democràcia, comencen a sorgir nombroses entitats i associacions com Mundo Joven o el Centro Cultural Recreativo. El CCR estaba compuesto de dos grupos. Era una entidad que estaba compuesta de dos grupos. Era el Club de Esplai Montañeros, uno, y el CEPI, Centro Excursionista Polígono Industrial. Que funcionaba paralelo con nosotros, pero que bueno, que algunos habían estado en el Esplai y por lo que sea, pues bueno, les tiraba más eso. Era un grupo que se dedicaba exclusivamente a organizar excursiones y acampadas, incluso travesías de montaña. L'Esplai es va constituir l'any 1978 i va seguir funcionant fins a mitjans dels anys 90. Y los sábados hacíamos el Esplai, 2 horas con los diferentes grupos que teníamos formados. Nos juntábamos aquí y entonces, pues, hacíamos lo que nos parecía, bien cantar, bien tocar la guitarra, bien jugar a fútbol. Era un punto de reunión entre la juventud que havia. Jo recordo molt participar d'excursions a Figaró, al Tagamanent, acampades. Bueno, pues empezaron a formar colonias o campamentos o excursiones que hacíamos la noche del miedo, que se cuenta una historia de miedo, ¿no? Los convencimos de que para librarse del maleficio del fantasma tenían que comer ajo crudo. Estaban en fila para comer ajo crudo, ninguno rechistó y había quien hasta repetía. Bueno, la mayor satisfacción para nosotros era que en cualquier momento que necesitáramos una ayuda externa, todos los padres estaban aquí. Las circunstancias eran de que no es que no se pudiera salir del polígono, es que no había medios para salir. Y entonces pues toda la vida era lo que se podía hacer aquí en el polígono, tanto por cualquier otra entidad como por nosotros.
Y cualquier de ello, pues el número de personas o de niños y niñas era enorme. Bueno, el símbolo del Esplayer era un fanguito, un muñeco de barro, ¿no? Y entonces cada año pues se hacía un festival conmemorando pues un año, otro y otro. Era un fin de semana completo, un sábado y un domingo. En la que se ponían tenderetes, pequeños kioscos, actividades con los niños de tipo tirolina con pistas de aplicación, y se amenizaba con grupos para que los niños pudieran bailar, pudieran hacer juegos. Algún monitor se embadurnaba de la cara con mejor con espuma a afeitar y le tirabas que tirar globos o cubos de agua, o era, vamos, un poco humor amarillo, pero a lo casero. Todo el tiempo que duraba el festival, yo estaba con mi paellita, con mis cosas, con mis trastos haciendo los crepes. Los crepes de tina, que yo no podía faltar. Tú esperabas que llegaba también el Festival del Fan para comer los crepes de tina. L'arribada de les monges de la Virgen Niña l'any 1978 va suposar un nou impuls per ajudar a les famílies que més ho necessitaven. Les religioses es van establir als locals de la parròquia fins l'any 1993. Cuando vinieron las monjas, pues aún fue más auge, porque ellas también nos ayudaban muchísimo, y luego los niños, como ellas tenían la guardería, pues los niños ya pasaban de la guardería. Era un escalafón, sí, ¿sabes? era un escalón para pasar al splay ya de lleno. Habían 4 monjitas, que era Sor Elisa, que era la superiora, estaba Sor Alejandra, que era la que se encargaba del pequeño ambulatorio que había aquí, que era la practicante. Estaban las monjas, la Sor Blanca, que era la que te enseñaba a coser, a bordar. Sor Blanca, que era la que se dedicaba a la guardería que estaba aquí, y le ayudaba también Sor Inmaculada, que cariñosamente le pusimos el diminutivo de Sori. Bueno, la Sori se le ayudaba a Sor Blanca, pero Sori también tenía un papel más trascendental con los jóvenes, ¿no? Porque se puede decir que era la que más se relacionaba con nosotros. Antes había lo del kilo, el tapi y unos cuantos pasaban pidiendo. Y entonces luego aquí siempre había como un retén, entre comillas, y ellas a veces iban a las casas a ayudar a gente necesitada, llevaban comida, aceite, comida. Se realizaban excursiones que los padres, entre ellos yo iba porque mis críos venían aquí, en principio empezaron aquí por las actividades de la guardería, después las actividades de teatro, después las actividades de la iglesia, y se organizaban excursiones, se organizaban seminarios, y allí íbamos todos. Pero entonces era divino venir por aquí, ya no digo por lo de la iglesia, pero sino por lo que se movía en su entorno, ¿no? Y el contacto que había, la gente que rige dentro de la iglesia, con los padres y los críos. Había muy buena relación. Ja sigui pel sentiment de poble d'un barri o pel caràcter participatiu del mateix, van començar a sorgir diferents iniciatives d'origen popular o privat encarregades de dinamitzar la vida social del polígono. Enseñaba música, enseñaba solfeo, enseñaba guitarra, enseñaba de todo en una habitación. De ahí me vino a mí la idea de hacer la rondalla de niños. Venían muchos niños, tenían a cada hora, que venía después de trabajar, pues una hora, otra hora. Y bueno, pues él organizó, dentro de ese grupillo que estábamos allí, que éramos bastantes, pues organizamos una tuna. Sábados por la tarde pues dábamos la ronda por todo el pueblo. Entonces nos plantábamos en la calle y allí tocábamos, y claro, la gente salía del balcón, la gente les gustaba porque éramos niños y pum, y nos echaban la propinilla. Aquí en el barrio había una banda de cornetas, tambores y mayoret. Ensayábamos, por ejemplo, cuando íbamos a ir a un campeonato, cómo iba a ser la entrada, dónde nos íbamos a colocar nosotros, dónde se iban a colocar ellas, qué marchas eran las que íbamos a tocar, y entonces sobre las marchas que íbamos a tocar ellas hacían un baile. Me acuerdo de un año que hicimos un campeonato aquí en el barrio, en la plaza del pueblo, y vinieron unas 40 bandas todo el día de competición. Y fue una cosa que muchísima gente, la plaza abarrotada, estaba un montón de gente. A ver, la hermandad es una asociación. Es una asociación con tintes eclesiásticos. Esto de aquí de los bajos entonces era como una especie de garaje, se fue abandonando,
Entonces lo cogieron, lo limpiaron, empezaron con el cura a trabajar el tema, el mismo cura les ayudó a crear unos estatutos a su imagen, y bueno, y a partir de ahí empezaron a funcionar un grupito de gente, se dan clases de sevillana, clases de baile en línea, hay muchísima gente, sobre todo en sevillana. Las romerías se hacían ya cuando, como te digo, se empezó a mover el grupito de gente dentro de lo que se fundó como hermandad. Y en un mes montamos la romería. Aquello fue un exitazo. Un exitazo. Pero se hacían por la zona esta que está ahora, lo que es el Corte Inglés, esta parte de abajo, que estaba la Casa Nova, y toda la parte de abajo que eran huertos, el campo de fútbol, y se hacían las romerías por ahí, se hacía una romería que la gente participaba, todo el barrio. Tanto así que estuvo, pero aproximadamente 10 años, ya venían de un año para otro con sus camiones para pasar la noche completamente. La situació del barri i la distribució dels carrers feia dels espais oberts un lloc ple de diversions i aventures per als nombrosos nens i nenes que sortien a jugar. Yo tenía limitado desde no podía pasarme de las Tres Cruces, no podía pasar de la vía, no podía pasar del río, no podía pasar de Muebla Fábrica. Esa es la limitación que nos ponían nuestros padres. Luego después ya, oye... De la piedra para allá, que era una piedra que había, no se te ocurriera pasar, ¿eh? Y escondía, porque en la Henkel había una pista de cemento, íbamos a patinar. Nos conocíamos todos hasta el punto de que llegabas a casa, o sea, la piciabas en una punta del pueblo y cuando llegabas a casa lo sabía tu padre. O sea, era increíble. Que antes, claro, al no existir móviles, ni los niños no llevábamos móviles, ni mucho menos, el vocerío era muy efectivo. Y el escuchar el nombre de uno o de otro desde la ventana, con la ventana abierta de par en par, era lo más normal. Venga, Antonio, sube, o... Entonces sí, a la hora de comer sí, pero aquello de comprar, no era muy típico. No, porque estábamos todos allí y tal, y luego venga, la típica coña de ¡córrele por huevos! Tonterías, ¿no? De crío. Decía, Miguel, a cenar, ya voy. Miguel, a cenar, ya voy. Y cuando decía Miguel Ángel, ella decía, ¡pum!, para arriba. El joc que més afició tenia, especialment entre els nois, era el futbol. Se hacían partidos entre bloques. Oye, yo soy del bloque tal, tú eres del bloque tal y os retamos a un partido. Pues bloque 17-18 contra el bloque 1, pero a lo mejor el bloque 1 no tenía niños suficientes y se juntaban el 1, el 2 y el 3. Nos juntábamos todos los niños, hacíamos un equipo del mismo bloque y jugábamos contra los niños de otro bloque. Y hacíamos como una especie de liguilla. Y se hacían pequeños mundialitos y se hacían partidos y había pique. Cuando venía la policía corriendo, bueno, el señor Pascasio, por que es para descanse, pues no corríamos nada cuando nos veían jugando, nos quitaban todas las pelotas que había, ni más. Estábamos todos jugando, a lo mejor no podía y venía la policía para quitarnos la pelota y decíamos, ¡la poli! Pelotazo, pelota se iba a correr y todo el mundo corriendo para que no nos quitaran la pelota. El futbol ha estat, des de pràcticament els inicis del barri, un motiu de trobada entre els més joves. Tot va començar amb el Club Atlético Paraíso. Va continuar cap al 1975 amb el Olímpic 123 i finalment es va produir la fusió amb el Montornès el 1980. Había un campejo allí que estaba sin asfaltar y sin nada, y allí se venían los niños a jugar por las tardes. Y allí, a fuerza de entrenar cada tarde, pues fue cuando pensamos de hacer el equipo. Y esto fue en agosto. Y luego el primer partido que jugamos fue en septiembre. El año siguiente hice las fichas, me ayudó don Pedro mucho, me hizo todos los informes médicos, los hizo él, sin cobrar nada, porque no me cobró nada. Y la ropa, pues cuando fui, lo conté allí en Sastre, en Granollers, y me dijeron, no te apures, que la pagas como tú quieras. Que todavía no sabe la mujer que yo lo pagué aquello. Ibas a jugar un partido y estaban lloviendo y había gente aparcada y viendo el fútbol. Y gente con paraguas viendo el fútbol, es decir, este campo se llenaba. Pero había mucha rivalidad con Montornés de abajo, mucha. Cuando venía el Canadiense era equipo a batir y cuando venía el Canovelles o el Montornés era el partido a muerte. Es decir, con esto va a haber aquí esto viene calentito. El Club Deportivo Satèl·lite va començar la seva activitat el 1980.
El 1982 es van crear els estatuts i va canviar de nom per convertir-se en el Club Deportivo Montornès Norte. És el club que més ha arrelat al barri, per la gran afició que hi havia i també perquè els va tocar un premi de la loteria el 1991. Tuvimos una suerte un año que nos tocó un quinto premio, me parece que fue, y empezamos a hacer todos los equipos, empezamos de amateur ya lo teníamos, empezamos con los pequeños y llegamos a hacer, me parece que fueron 11 equipos. A los críos le comprábamos las botas, se las pagábamos nosotros, chándal, equipación, se lo pagábamos todo. La primera que subimos, me parece que estábamos en tercera, no, en segunda, subimos a tercera. Todo lo que entraba en el vestuario se salía listo. Después hicimos un recorrido por todo el polígono con los coches, con la bandera y pitando y tal. Eso también, se te queda clavado. Que al año siguiente bajamos, pero bueno, el hecho de haber subido ya fue una maravilla. La vida al carrer i l'esperit participatiu sempre han format part de la identitat del polígono. És per aquest motiu que qualsevol acte de seguida compta amb molta implicació i participació per part dels veïns. Festes com el Carnestoltes, els Reis o el Corpus són seguides per la majoria d'entitats de barri. Però hi ha una festa que ha esdevingut un símbol, la Revetlla de Sant Joan. Aquí las primeras verbenas que se hicieron, que no eran, digamos, oficiales. Y en la calle se ponía un tocadiscos y hacíamos fiestas y poníamos afuera una mesa larga, parecía una familia, muy bonito. Si no tenías familia o no la tenías aquí, tu familia era tu vecino, entonces pues se juntaban unas mesas y bajaban y cada uno bajaba algo y nosotros también, los críos, claro, todos nos acoplábamos. Para nosotros era algo muy especial, es como digamos, es como el que, no sé, que se acuerda siempre de su pueblo, o las costumbres que tiene su pueblo desde pequeño, pues la feria, pues no sé, por la fiesta mayor, yo pues, como si fuera una refundación del barrio, de la gente que hemos venido de fuera, pues mira, esta es nuestra fiesta mayor. Esta es nuestra fiesta mayor, de nuestro pueblo. Esta és. La primera revetlla oficial es va celebrar el 1976. Va ser impulsada per l'Associació de Veïns i les entitats i hi van participar tots els veïns. Las primeras fiestas que hicieron las organizó Diego del Pozo. Y bueno, me acuerdo de gente que le ayudaba, como en el Tapi, pero bueno, eran los que se movían para que se hicieran las fiestas. No et pensis, 4 o 5 persones, valentes i anem-hi. Tu saps pujar escales, totes les escales a vendre números i vinga. I jo arribava a casa que no podía caminar, Y trabajábamos todo el mundo, todo. El que era, por ejemplo, ¿cómo te voy a decir? Que era paleta, pues haciendo el suelo, el que le gustaba la leña, allí estaba haciendo la carne asada. Pero lo veía, que nuestros padres, venga, yo pongo la furgoneta, vale, pues yo me quedo aquí. Y decías... Había unos bailes hasta las 5 de la mañana, unas orquestas, era algo fuera serie. Todos los bares llenos, todas las terrazas llenas. Aquí había habido espectáculos de variedades, y eso que yo era pequeñito, pero yo recuerdo haber visto los hermanos Calatrava a lo mejor, o los del Forza Barça, o gente que a lo mejor salían en la tele y para nosotros era lo más. Entonces ves a la gente que iban, Plaza del Pueblo, campo de fútbol, había que subía, que bajaba. Tenía más importancia la verbena de San Juan que el 11 de septiembre, o Sant Sadurní. Durant els dies de festa s'organitzaven nombroses activitats. Hacíamos desfiles de moda, sí, y mises, pues cogíamos 4 o 5 o 6 niños, 6 o 7 parejas de jóvenes, y entonces pues hacían el desfile, les vestíamos, bueno, eso una pasarela, porque montaban una pasarela bonita, porque muy bien, y así de gente. Les carreres de bicicletes eren seguides multitudinàriament, ja que el ciclisme, com el futbol, ha estat i és una activitat fortament arrelada al barri. El Club Ciclista Montornès es va crear el 1981. La seva seu s'ha trobat des dels inicis al Bar Baudilio i ha tingut representants a nivell internacional.
Bueno, aquí també, no sé si era perquè sabien què ocorria o tal, van començar llavors a organitzar una carrera per la festa major de veterans, ja concurria de veterans. I bueno, llavors ja es va fer cada any. I era una de les més importants, va arribar un moment que la carrera d'aquí venien del País Basc, dels els campions d'Espanya de cada categoria, i que venien 100 i pico de corredors de tota la... de Catalunya, de tothom, tots els veterans de totes les categories, ja dic que llavors venien a estar de fora, d'altres... Sí. Tothom participava de la festa i durant aquests dies la vida es traslladava al carrer. Las fiestas de San Juan, bueno, de la comarca venía todo el mundo, ¿eh? Además estaba involucrado todo el pueblo. Las tiendas colaboraban y pagaban también una cantidad para que las fiestas siguieran adelante. Bueno, era algo exagerado. Por ejemplo, Rocamora contribuía poniendo la coca y la Coca-Cola y nos la ponían en la plaza. Bueno, las mayores llegaban por la mañana a las 10 de la mañana, estabas a lo mejor del día siguiente que estabas cao, y llegaban y bim bam y taca taca ta, y hasta que te ponían en pie, y así estabas. I a un li va sortir la idea una vegada, oye, ¿por qué no hacemos vaquillas? Tú estás loco, vaquillas aquí. Que se ponía incluso aquí, se puso aquí el corralillo para las vaquillas, la plaza para las vaquillas, la gente evidentemente saltaba, mareaba la vaquilla le mareaba a él, eran exageradas. Se hacía la carne, muebles en la fábrica, se hacía una comida de carne de exagerada de bien. Sortíem amb micros, anàvem fins a la Roca, que hi havia toros d'això, i venia la gent de tot arreu. Pues desde la entrada del colegio, que está aquí, hasta allá arriba, esa calle hasta el final, lleno de gente que yo no había visto en mi vida, para ir a ver la Plaza de Toros, ¿eh? Porque recuerdo que lo vi porque había una piedra enorme al final de la carretera, pero enorme, que dije, Virgen Santa, no puede ser, ¿dónde sale tanta gente? Pero aparte gente que era de fuera, ¿eh? Es que llegó a un nivel esa fiesta. Ahora ya no, pero bueno, antaño, años atrás, pues me acuerdo que bueno, había hogueras por todos los lados. La agrupación de bloques que están aquí abajo se hacían una hoguera. Los de la Plaza del Pueblo se hacían otra, los de la Plaza del 1 de Mayo se hacían otra, los del bloque 24 se hacían otra, los de abajo se hacían otra. Es decir, más o menos cada 2 o 3 bloques, o cada 3 o 4 bloques, se hacían una hoguera personal. Y luego era vigilarlas por la noche, porque los de la otra sitio venían y te quitaban lo que tú tenías apilado, bueno, y unos berrinches. A veces quitabas la leña a uno y te la llevabas a la tuya para ver cuál era la hoguera más grande, más bonita. Y lo normal era que tú me quitabas la leña y yo te quitaba la leña. E incluso el día antes le metía fuego a la hoguera del otro. Me acuerdo un año que se derritieron persianas. Y a partir de ese año ya la cosa de tan grandes que eran. Al final se hizo una hoguera común. La hacíamos aquí donde está el campo de fútbol. Mira, cuando se iba, era la hora de la hoguera, eso era por delante y por detrás del kiosco, gente para abajo, gente para abajo. Eso parecía como una feria, la cantidad de criaturas que a la hoguera. Va, niños, padres, madres, abuelos, todo el mundo a la hoguera. Oh, se hacían una hoguera, ay, madre mía, qué guapo. Va arribar un moment, cap als anys 90, que les festes van patir una davallada. Va ser el moment del relleu generacional. Però aviat, alguns joves es van posar al capdavant de l'associació de veïns i van donar un nou impuls a les revetlles. La comisión de fiestas estaba de capa caída. Cada unas fiestas populares de barrio tuvieron que ser asumidas por parte de un ayuntamiento porque si no se perdían. Y haber perdido eso, que era quizá nuestro símbolo de identidad, pues daba pena. Y entonces ahí la gente ya empezó como a generarse esa chispilla, no?, de que querían hacer algo. I que era un dels espais de cohesió que teníem, de visibilització del positiu del nostre barri, vaya, de ir al ayuntamiento o a los políticos que asumían su cargo en ese momento y decir, bueno, nosotros tenemos esta ideología, tenemos este valor añadido y queremos que estéis ahí. O sea, que los vecinos de Montornès Norte somos ciudadanos de primera, no de segunda, y ya está, y reivindicar això, ¿no? Porque Montornès Norte, evidentemente, yo no me podía haber imaginado cómo el colectivo marroquí se iba a implicar, y cuando lo vi este año dije, caray, Montornès Norte, el polígono, con el colectivo marroquí también implicado en las fiestas del barrio, ¿no? Pues eso es que, joder, fue un sentimiento de emoción, pero tremendo, ¿eh? Y yo estoy muy orgulloso que han participado, y me gustaría que participen más, no solo en la fiesta del barrio, nada más.
Hay muchas cosas que pueden participar. Pero claro, ¿cómo hay que llegar para que participen más? Comunicación. La primera escola amb unes instal·lacions adequades per a l'ensenyament va ser l'escola Ciudad Satélite, que es va inaugurar al curs 1972-1973. Més endavant, el 1982, va canviar el nom per Escola Marinada. La majoria d'alumnes eren originaris de fora de Catalunya i l'ensenyament es feia en castellà. D'aquella època, de quan jo vaig venir, era diferent. El castellà el teníem i aquí s'aconseguia a base d'anar treballant molt un nivell mínim de català, no? Perquè pensa que a cada classe hi havia més de 35, de 35 a 40 nens, i nosaltres, la nostra generació, els del 66, érem 4 classes. Dels 120 o dels 100, érem 4 d'aquí, 4 catalans, que parlàvem català. El fet que el polígono naixés com un barri aïllat del poble, sumat a la procedència de la majoria dels seus veïns, vinguts d'altres llocs d'Espanya en plena dictadura franquista, moment en què estava prohibit l'ensenyament del català, va dificultar l'accés a aquesta llengua. Per això el castellà va esdevenir la llengua vehicular del barri. Primer dia de la classe vam entrar i tothom parlava en castellà. Érem jo i el meu germà i ens vam quedar. Hola, nosaltres hem estat tota la nostra infància parlant en català i ara arribem aquí, potser som els bitxos raros d'aquí, saps? I ens va costar una mica. Arribes a un altre poble on el castellà és molt... a parlar a tothom i doncs t'has d'integrar. Com passa a molts d'altres aspectes de la societat, l'adaptació de diferents cultures sovint es regeix per uns patrons que es repeteixen al llarg dels anys i de diferents generacions. Entonces se juntaban allí y estaban todo el día en el trabajo, en la construcción, con los marroquíes. Luego salían de ahí, ¿y dónde iban? Iban al bar marroquí. Y cuando acaban del bar marroquí, que se iban a su casa. Igual que surge hace años en Alemania. Esto que están viviendo ellos, yo lo viví allí. O sea, a ver, nosotros llegamos allí a Alemania y solo era trabajo y residencia, trabajo y residencia. Cuando ya vienes aquí tú y empiezas a ver, te estabilizas aquí en Cataluña, empiezas a ver venir a la gente y tal, dices, coño, que esto es lo que yo viví. Esto es lo que yo viví. Yo vine de pequeñito aquí, vine del pueblo andaluz, pero en el fondo, aunque yo me he integrado en Cataluña y soy catalán, siempre en el fondo me queda algo de mi tierra. Me gusta escuchar las sevillanas. Yo tengo que vivir aquí como los de aquí. Aunque yo tenga mi cultura, aunque me tenga mis principios. Todas esas personas no le podemos decir que olviden su cultura, porque es imposible. Tiene que seguir con su cultura. Pues si uno se pierde su cultura, pierde su identidad. Eso es indiscutible. Para la gente de fuera que realmente se acerquen más a los de aquí. Estem aquí per millorar el nivell de la nostra vida. No sigui que tenim fa, no. Estem millorant el nivell de la vida, però millorar-lo és participar a la societat on estàs tu, perquè si no participes això no pot ser. Y los de aquí que dejen por ser extranjero, apartarse de esa persona. Si se acerca, pues bienvenido serà i bien recibido. Potser hi ha coses que no s'han de provar mai a la vida, no? Potser, però hi ha d'altres que és gaudir la música, la cultura, la comida, la bebida, el té, l'altre. Doncs anem a veure. Intentem conèixer-los. Si ens intentem conèixer entre tots, doncs direu, doncs això que deien d'ells no és veritat. Només ens comuniquem més. Falta comunicació. Pero claro, ¿cuándo cambiará? Cuando llegamos a la tercera generación. Adolescents, joves, som un motor. Som el motor que necessitava la gent de fora per començar a comunicar-nos amb els d'aquí. Porque han convivido de cero con otros del barrio. Per exemple, a l'Esplai Panda. Els nens tenen la facilitat d'integrar-se més fàcils entre ells que els adults. A partir dels anys 90, l'associació de veïns va haver d'adaptar-se a la nova situació
i crear activitats i sinergies per mostrar una nova realitat del barri. Una mica el que vam voler, vam generar activitats interculturals a la plaça del Poble, que és el centre neuràlgic del barri, ho havia estat, ver ahí qué pasa, qué podemos aportar todos, en el barri vivimos todos, somos vecinos. Aquesta visió, visibilitzar les nostres cultures, el que sabem fer per sumar, més que no per restar-nos. No? Que a l'associació s'ho està currant massa i que estan treballant al màxim perquè tots els estrangers de fora ens integrem amb ells. Perquè això ja t'ho dic, en altres països no hi ha això. Sempre recomana l'autoritat local, però aquí associacions de veïns i veïnes tenen un poder i això és molt important. Montornès Nord ha estat un pol d'atracció per a les esperances de la gent que, venint d'altres indrets, buscava una vida millor. Pero dicen que hay muy mala gente aquí. Dicen por ahí algunos, por lo menos por los pueblos, le llamaban la ciudad sin ley antiguamente. Porque siempre había gente de Montornès Centro, me había encontrado que, Montornès Norte, qué miedo, ¿no? Como no vienen, como no lo ven, como no lo visitan, lo ven desde otra óptica muy diferente del que convive aquí. Sí, hi ha gent de fora aquí, perquè no són gent perillosa. Són gent com nosaltres. Són persones que tenen també família, tenen sentiments, tenen cultures, tenen tradicions. Esperança és la paraula que coneix cada una de les petites peces que formen el seu teixit social. Peces d'un trencaclosques tan variat i complex com ric. Jo he viscut els dies més feliços aquí. Son mis años de juventud, son mis padres, la gente buena que hay. Tu vida, tu niñez, tus amigos, tus recuerdos, tu forma de ser, tu forma de pensar. Que lo llevo siempre en el corazón y que no olvido de dónde provengo, ¿no? Y yo lo estoy diciendo como lo siento, que estoy contenta y estoy agradecida de todo el barrio. Y te encuentras a gusto y vas por ahí y hablas bien de él, porque hablas bien de él porque no te queda para mí, hablas bien porque es verdad. Pero el barrio los demás me da igual, pero este barrio no, que no lo toque. Y amo esto, pero lo amo de todo corazón. El patrimoni de Montornès Nord és la seva gent, que unida, com ja ha fet anteriorment, pot aconseguir el que es proposi, treballar per un futur millor. M'ha ensenyat a ser persona y a tenir claras nuevas ideas. Podemos luchar todos juntos, pero cuesta. En tiempos que estamos viviendo cuesta mucho, pero espero que se cambie todo. O sea que el barrio no ha terminado, el barrio se tiene que seguir haciendo lo que hay y el doble, ¿no? Y en mejores condiciones de lo que se tiene. Y lo que se intenta el recordatorio este de aquí es que todo lo que se ha hecho, todo lo que se va a hacer y todo lo que se hará después sea para bien para el pueblo. Un homenatge per tots els que falten, perquè aquesta gent van deixar la pell també igual que nosaltres. I ja no hi són. I això ja no se'n recorda ningú. El que ha marxat està. Si quieres algo tienes que ir a buscarlo. A casa no te van a venir a traerte nada, ¿no? Pienso yo. Ya está. Ya está.